¿Qué pasaría si estuvieras canalizando mensajes durante años y el único problema fuera que nunca tuviste el marco para poder reconocerlos? No para aumentar la sensibilidad, no para abrir canales nuevos, sino para simplemente ver lo que ya llega y que la mente archiva en segundos, bajo la categoría de casualidad. Porque llevo años acompañando procesos y hay algo que se repite. La gente no llega porque quiere aprender a canalizar, llega porque lleva tiempo recibiendo señales que no sabe cómo leer. Esa sensación que apareció sin argumento y resultó tener razón. Esa decisión que tomaste sin saber por qué y meses después descubriste exactamente la correcta. Y aún así seguiste llamándole suerte, porque nadie te dio otro nombre para eso. Y hoy vas a poder identificar en qué momentos específicos de tu vida ya estaba ocurriendo. ¿Qué hace la mente para convertir esa información en ruido? Y cómo distinguir una percepción auténtica de una construcción mental. Porque hay un detalle que lo cambia todo. Uno que la mayoría lo descubre demasiado tarde. Existe una imagen muy instalada de lo que significa canalizar. Cuando escuchan esa palabra, muchas personas imaginan mensajes extraordinarios, estados alterados de conciencia o experiencias difíciles de poder explicar, pero pasan por alto la forma en que la guía suele presentarse. Aquí aparece una afirmación importante. La mayoría de las personas que canalizan no saben que están canalizando, porque están esperando algo espectacular mientras la información llega de manera silenciosa. A veces aparece como una certeza repentina, a veces como una sensación que insiste durante días, a veces como una intuición que surge sin esfuerzo, y otras veces como una sincronía tan precisa que deja una pregunta flotando en el aire. ¿Por qué ocurrió exactamente así? Hay algo que el alma comprende antes que la mente. La conciencia percibe patrones mucho antes de que el pensamiento pueda organizarlos. Por eso muchas experiencias espirituales generan confusión al principio. La persona siente algo real, pero no encuentra una explicación lógica inmediata. Entonces aparece la duda, y la duda comienza a etiquetar la experiencia. Imaginación, casualidad, sugestión, exceso de sensibilidad. Con el tiempo muchas personas aprenden a desconfiar en aquello que perciben, no porque sea falso, sino porque nunca recibieron las herramientas para comprenderlo. Lo curioso es que la canalización espiritual rara vez comienza como una respuesta, casi siempre comienza como una percepción que vuelve, que insiste, que aparece nuevamente bajo diferentes formas, como si algo estuviera intentando llamar tu atención. Y cuanto más observas tu vida, más evidente se vuelve un detalle. Las señales no siempre llegan para darte una información nueva. Muchas veces llegan para recordarte algo que ya sabías profundamente, porque el alma no busca información, busca recordar. Y cuando comienzas ese proceso, la energía suele moverse antes que la mente pueda entender qué está pasando, porque esperan escuchar palabras, esperan un mensaje completo, esperan una experiencia que elimine cualquier duda. Sin embargo, gran parte de la guía llega de una manera muy sutil. Llega como dirección, como impulso, como comprensión, como una sensación interna que parece aparecer antes que los argumentos. Y aquí surge una observación interesante. Las experiencias más importantes de tu vida probablemente no comenzaron con una explicación. Comenzaron con una sensación. Piensa en los momentos que cambiaron tu camino. Una decisión que sentías correcta, una decisión que decidiste conocer, una oportunidad que elegiste aceptar, una situación que decidiste abandonar. Muchas veces la claridad llegó después, la percepción llegó primero. Por eso muchas personas comienzan a notar algo extraño, reciben una sensación, la ignoran y días después descubren exactamente por qué apareció. Entonces sucede otra vez y luego otra vez, hasta que empiezan a preguntarse si existe algo más detrás de esas experiencias. También ocurre con las sincronías. Una palabra aparece repetidamente, un tema comienza a perseguirte. Varias personas mencionan la misma idea. Un mensaje llega por distintos caminos durante un mismo periodo. No porque el universo esté intentando impresionarte, porque la coincidencia suele utilizar repetición cuando algo necesita ser visto. Existe un error común, y es creer que la canalización espiritual llega para predecir acontecimientos. Y la verdad es que la mayor parte de la guía no está para intentar decirte qué ocurrirá mañana. Está intentando ayudarte a ver con mayor claridad lo que está ocurriendo hoy. Por eso algunas señales parecen simples, porque su función no es sorprenderte, su función es alinearte. Y cuanto más observas ese proceso, más evidente se vuelve algo. La guía auténtica suele sentirse tranquila, no necesita presionarte, no necesita convencerte, no necesita generar urgencia. Aparece, permanece y espera, como una puerta que seguirá allí hasta que estés preparado o preparada para cruzarla.
Pero aquí aparece una pregunta importante. Si la mente también puede producir pensamientos, emociones e imágenes, ¿cómo saber cuándo estoy recibiendo una percepción auténtica y cuándo simplemente estoy escuchando el ruido interno de siempre? Esa fue exactamente la pregunta que cambió mi camino, porque durante mucho tiempo pensé que el desafío era aprender a recibir mensajes, y con el tiempo descubrí que el verdadero desafío era aprender a reconocerlos, porque recibir información y reconocer información son procesos completamente distintos. Fue entonces cuando apareció la pregunta que cambió mi manera de entender la canalización espiritual. Y quiero hacerte la misma pregunta. ¿Qué pasaría si estuviera recibiendo guía, pero nunca hubiera desarrollado la forma de poder comprobarlo? Permite que esa pregunta permanezca contigo unos segundos, porque muchas personas pasan años intentando aumentar su sensibilidad, mientras ignoran algo muy importante: la capacidad de observar, la capacidad de registrar, la capacidad de validar. La experiencia espiritual cambia por completo cuando dejas de depender de la memoria. La memoria selecciona, interpreta, olvida detalles, modifica acontecimientos, construye historias. La observación consciente funciona de otra manera. Conserva evidencia, conserva contexto, conserva patrones. Y fue exactamente ahí donde comenzó mi aprendizaje más importante. Empecé a recibir todo: sensaciones, ideas repentinas, frases que aparecían sin esfuerzo, imágenes internas, intuiciones, presentimientos, sin intentar demostrar nada, sin intentar concluir nada, simplemente observando. Porque comprendí algo fundamental: la validación espiritual ocurre con el tiempo. Muchas personas abandonan su percepción porque no pueden confirmarla de inmediato, porque algunas experiencias revelan su significado días, semanas o incluso meses después. Y cuando comienzas a registrar lo que recibes, sucede algo sorprendente. Comienzas a descubrir conexiones que antes eran invisibles. Mensajes que parecían aislados comienzan a formar patrones. Intuiciones aparentemente pequeñas empiezan a mostrar coherencia. Y poco a poco aparece una confianza diferente. Una confianza que no nace de querer creer, nace de haber observado, nace de haber comprobado, nace de haber visto con tus propios ojos algo que se repitió demasiadas veces para ignorarlo. Ese fue el momento en que dejé de preguntarme constantemente si todo provenía de mi imaginación, porque yo no dependía de una sensación momentánea, dependía de una experiencia acumulada a través de la experiencia. Y esa diferencia transformó por completo mi relación con la canalización espiritual. Y después de observar cientos de experiencias, comencé a notar algo que se repetía: las percepciones auténticas y los pensamientos habituales no dejan la misma huella interna, no se sienten iguales, no se mueven igual. La mente suele reaccionar, la percepción suele aparecer. Existe una diferencia importante en eso. Cuando la mente intenta controlar un resultado, genera cadenas completas de argumentos, construye escenarios, proyecta posibilidades, discute consigo misma, busca certeza, busca garantías, busca confirmación constante. La guía se manifiesta de otra manera. Aparece con una simplicidad que a veces resulta desconcertante. Una frase, una comprensión, una sensación, una dirección. Y después permanece en silencio. Por eso muchas personas ignoran los mensajes más valiosos que reciben, porque esperan complejidad y encuentran claridad. Esperan una experiencia intensa y encuentran una certeza tranquila. Esperan una demostración espectacular y encuentran una pequeña percepción que cambia todo. Y con el tiempo descubrí otro patrón. Las percepciones auténticas suelen llegar completas, no necesariamente extensas, completas. Llegan con una sensación de coherencia difícil de poder describir, como si una pieza hubiera encajado en el lugar correcto. La mente, en cambio, suele continuar negociando, añadiendo explicaciones, buscando nuevas razones, abriendo conversaciones interminables. Por eso registrar las experiencias resulta tan valioso, porque cuando vuelves a revisar lo que escribiste semanas atrás, puedes observar algo sin la interferencia emocional del momento. Puedes ver la información con distancia, puedes reconocer si existía claridad desde el principio, puedes identificar cuándo apareció una percepción genuina y cuándo apareció una construcción mental posterior. Y aquí surge un detalle que pocas veces se menciona. La canalización espiritual madura cuando aprendes a convivir con la incertidumbre, porque la necesidad de tener razón genera ruido. Cuando alguien intenta demostrar que cada sensación es un mensaje, termina confundiendo su percepción. Cuando alguien observa con honestidad,
los patrones comienzan a revelarse solos. La energía no necesita ser forzada para mostrarse, necesita espacio para expresarse. Y cuanto más espacio existe, más evidente se vuelve algo. La guía auténtica nunca compite por tu atención, simplemente permanece disponible, esperando el momento en que estés dispuesto o dispuesta a escuchar con mayor profundidad. Cuando un niño percibe algo que no puede explicar, rara vez lo analiza, porque simplemente lo siente. Confía en la experiencia, confía en la sensación, confía en lo que aparece. Y con el tiempo ocurre algo diferente. Aprendemos a confiar más en la interpretación que en la percepción. Aprendemos a pedir pruebas antes de observar. Aprendemos a descartar todo aquello que no podemos explicar. Y poco a poco comenzamos a desconectarnos de una parte natural de nuestra conciencia. No porque desaparezca, porque deja de recibir atención. La sensibilidad sigue ahí, tu intuición sigue ahí, la percepción sigue ahí. Lo que cambia es la confianza que depositamos en ellas. Existe una idea que puede resultar incómoda. Muchas personas no dejaron de percibir, dejaron de creerle a lo que percibían. Y esa diferencia cambia completamente la conversación, porque la capacidad nunca se perdió. La relación con ella es la que se debilitó. Por eso algunas personas sienten que están despertando espiritualmente y en realidad están recordando una forma de percibir que siempre estuvo presente. Empiezan a notar señales que antes ignoraban. Empiezan a prestar atención a intuiciones que antes descartaban. Empiezan a reconocer patrones que antes parecían simples coincidencias. Entonces ocurre algo interesante. La realidad comienza a sentirse más viva, más conectada, más coherente. No porque el universo haya empezado a hablar, porque finalmente están escuchando. La energía no se mueve de una manera distinta cuando la observación se vuelve consciente. Y cuanto más consciente es la observación, menos necesidad existe de perseguir respuestas, porque las respuestas comienzan a aparecer justo donde antes había ruido. Por eso la canalización espiritual no consiste únicamente en recibir información, consiste en desarrollar una relación más profunda con tu propia conciencia. Una relación basada en presencia, en atención, en honestidad, en observación. Y cuando esa relación madura, muchas dudas empiezan a perder fuerza. No porque alguien te convenció, porque tu propia experiencia comenzó a enseñarte. Y si hay una idea que me gustaría que permaneciera contigo en este video, es esta. La canalización espiritual no se desarrolla intentando recibir más. Se desarrolla aprendiendo a observar mejor lo que ya recibes. Muchas personas comienzan buscando técnicas avanzadas, métodos complejos y experiencias extraordinarias y pasan por alto el entrenamiento más poderoso de todos, la atención consciente, porque la percepción necesita ser reconocida antes de poder profundizarse. Por eso el primer paso no consiste en abrir canales, consiste en registrar los que ya están abiertos. Cada vez que aparece una intuición clara, escríbela. Cada vez que surge una sensación persistente, escríbela. Cada vez que ocurre una sincronía que llame tu atención, escríbela. No para demostrar nada, para observar. La observación transforma experiencias aisladas en patrones visibles. Y los patrones revelan información que la memoria jamás podría conservar por sí sola. Y con el tiempo comenzarás a notar algo. Hay percepciones que desaparecen y hay percepciones que regresan. Las que regresan suelen traer una enseñanza, una dirección, una invitación, algo que todavía no ha sido completamente comprendido. Y también descubrirás otra cosa. La guía rara vez llega cuando intentas forzarla. Aparece cuando existe suficiente silencio para percibirla. Y no me refiero solamente al silencio exterior. Me refiero al silencio interno, al espacio que surge cuando dejas de exigir respuestas inmediatas. Porque muchas veces la conciencia ya respondió y lo único que falta es aprender a escuchar la respuesta. Y aquí aparece una afirmación que transformó mi práctica personal. La evidencia más fuerte de una canalización espiritual auténtica no suele aparecer cuando recibes un mensaje. Suele aparecer después, cuando la vida confirma aquello que todavía no podías comprender. Por eso la paciencia forma parte del proceso. La observación forma parte del proceso. La humildad forma parte del proceso. Y la conciencia madura cuando deja de intentar controlar cada respuesta y comienzas a desarrollar una relación más profunda con el misterio. Porque algunas cosas se entienden en el momento y otras simplemente se entienden al mirar hacia atrás. Y quizás mientras escuchabas este video, recordaste experiencias que ya habías olvidado, momentos que parecían casuales, sensaciones que nunca supiste cómo explicar, intuiciones que terminaron revelando algo importante. Y tal vez recordaste una decisión que apareció dentro de ti antes de que existieran razones para tomarla. Tal vez recordaste una sincronía
que todavía sigue resonando en tu memoria. Y quizás ahora comprendes algo que antes no podías ver. La sensibilidad no siempre llega al hacer ruido. Muchas veces llega en silencio, muchas veces llega disfrazada de algo cotidiano y muchas veces llega de una forma tan sencilla que la mente pasa por alto. Pero el alma la reconoce, porque el alma recuerda caminos, recuerda aprendizajes y recuerda señales que la conciencia todavía está intentando comprender. Por eso no es casualidad que ciertas experiencias sigan regresando a tu vida. No es casualidad que algunas preguntas permanezcan abiertas. No es casualidad que determinadas sincronías continúen llamando tu atención, incluso años después. La energía se mueve antes de que la mente encuentre palabras. La conciencia percibe antes de que aparezcan las explicaciones. Y cuando comienzan a aceptar esa posibilidad, algo cambia. La realidad deja de sentirse fragmentada y empieza a sentirse conectada, empieza a sentirse viva, empieza a revelar una conversación silenciosa, constante, sutil, esperando ser reconocida. Y quizás nunca se trató de convertirte en alguien capaz de canalizar espiritualmente. Quizás se trató de recordar esa capacidad que ya formaba parte de ti. Y quizás lo más interesante de todo es que reconocer una señal todavía no significa comprenderla. Porque muchas personas descubren que están recibiendo una guía, pero después aparece una pregunta completamente nueva. ¿Cómo se traduce esa guía en mensajes claros? ¿Cómo distinguir con mayor precisión lo que llega desde una percepción profunda? Y cómo desarrollar un proceso consciente para recibir información con mayor claridad. Porque una vez que la conciencia reconoce el lenguaje, comienza a preguntarse cómo escucharlo mejor. Y por eso creé este video, para que este sea tu primer paso en este camino. Nos vemos ahí.